Pues lo empezamos otra vez. Bienvenidos al noticiario español, donde hoy les informamos de que el Tribunal Constitucional... No, quita. Que me duele el alma solo de... Uy, qué rancio. Bueno, ahora sí, hemos empezado con sonido. Disculpadme, voy haciendo pruebas porque... Ahora sí. Gracias, Mónica. Bueno, saludos a todos, bienvenidos en directo desde Tokio cuando son van a ser las 11 de la noche, dentro de unos segundos. Así que lo vais a ver en directo a las 11 de la noche en Tokio. Hace un frío en Tokio, vamos, los pingüinos van con anorak. Hace un frío terrible. Así que, bueno, si escucháis un poquito de ruido de fondo, es la calefacción que la tengo puesta, intentando coger un poco de temperatura. Me veréis los ojos un poco como tristones, ¿vale? Es que he llorado mucho. He visto una película de estas de llorar y como sabe un amigo que tengo en Argentina, que siempre dice que soy muy blandito, pues sí, he visto una película de perritos y tal y he llorado un montón. La acabo de ver ahora, así que, bueno, se llama El propósito de un perro. Si alguien me pregunta, se llama El propósito de un perro. Muy bonita, muy bonita película y muy emocionante. Bueno, me gusta empezar mis vídeos diciendo que lo que voy a decir a continuación es simplemente lo que yo opino. No significa que sea la verdad absoluta, no intento convencer a nadie. Recuerdo a cualquiera que me vea por primera vez, o le informo a todo el que me vea por primera vez, que no soy youtuber, influencer, es decir, no cobro por visitas, ni por tener más seguidores, ni tengo publicidades, y si en alguna ocasión hago la publicidad de alguien, es porque es un amigo querido y un sitio que conozco de confianza y os lo recomiendo porque sé que es bueno, pero no gano nada por ningún lado. Además estoy en Tokio, no estoy allí, así que no tengo ningún tipo de beneficio o interés ninguno. El interés que tengo es proteger esto que vemos aquí atrás, que es mi tierra, y la echo de menos. Añoro la tierra, añoro el meu hogar, añoro... Bueno, ahora mi hogar está aquí, pero mi tierra siempre va a estar allí, ¿no? Bueno, estamos en un momento muy delicado. He estado siguiendo las noticias, veo que el Tribunal Constitucional todavía ahora están comiendo y decidiendo, tienen que decidir si impugnan o impugnan, o sea, si acepta o no acepta el trámite que ha hecho el gobierno. Y sin paños calientes, y lo digo de entrada, y yo, pues bueno, igual es un delito lo que voy a decir, por incitación a, no sé. Como siempre digo, es mi opinión y puedo estar equivocado. Bien, es simplemente mi opinión y la expreso. Si el Tribunal Constitucional aceptara o aceptase que Carles Puigdemont no pueda ser investido presidente, no pueda acudir a ser investido presidente, yo invitaría a todo el mundo a salir a la calle, a invadir las calles como el 3 de octubre, pero a todos, a los que quieren independencia, a los que no, o sea, no, esto no va de independencia o no independencia, dejémoslo claro. O sea, esto va de que hay una gente en el gobierno que se está pasando 3 pueblos en saltarse absolutamente todas las normas democráticas de legalidad, de democracia. O sea, es una vergüenza. Y no entiendo que en España todavía la gente no se ha dado cuenta de la vergüenza que está sufriendo España. En el extranjero estamos siendo un hazmerreír increíble. O sea, hay un señor que se llama Carles Puigdemont, al que le guste o no, puede pensar lo que quiera, pero es un señor que es presidente de la Generalitat, expresidente de la Generalitat para unos, presidente para otros, presidente en espera para otros, pero ese señor viaja por toda Europa libre, sin ningún tipo de problemas y nadie lo detiene. ¿Por qué? Porque no hay ninguna causa para detenerlo. ¿Bien? Y se dijo, pues a ver, este señor ni ha hecho violencia, ni hemos visto aquí que hay ningún delito, con lo cual él puede circular por toda Europa y no pasa nada. Y los demás tribunales europeos, como debería ser en un mundo normal y corriente, hombre, si este tribunal acepta estas normas, nosotros también, porque tenemos las mismas.
y si no ha habido delito de agresividad o de, pues, si no lo ha habido aquí de violencia, tampoco lo ha habido allá, con lo cual no tiene sentido. Este señor está haciendo conferencias, está viajando por todas partes tranquilamente, y aquí el gobierno está haciendo algo que siempre dicen que no hacen. Dicen que hay separación de poderes. Mentira. Soraya Sáenz de Santamaría ha dicho literalmente que el señor Puigdemont es un delincuente que se haya fugado y que tiene que venir aquí para ser detenido porque ha cometido unos delitos muy graves. No. Para empezar, señora Soraya Sáenz de Santamaría, lávese la boca para hablar de mi presidente. La persona que usted dice, como mucho usted podría decir, que ha cometido presuntamente algunos delitos, porque en la Constitución que usted defiende dice que una persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario ante un tribunal. ¿Ha tenido juicio el señor Puigdemont? No. Por lo tanto, es un presunto inocente. Al igual que las 4 personas que tienen ustedes retenidas como rehenes en la prisión, en la cárcel, hace más de 100 días algunos, simplemente porque ustedes quieren acabar con el independentismo como sea. No saben cómo hacer para que el señor Puigdemont no pueda volver y cortarle la cabeza y que se vaya de la política. Y no lo van a conseguir. Más de 2 millones de personas han votado y quieren que él sea investido presidente. ¿No lo ven? O sea, ¿no ven que la mayoría que ha votado, ahora muchos están diciendo, no, la mayoría la tuvo Ciudadanos? Perdona. Si sumamos votos de constitucionalistas y de no constitucionalistas, los independentistas siguen teniendo mayoría. Muy pequeña, vale. Muy poquito, vale. Que solo es por los diputados o por el sistema político, lo que quiera. Si es que me es igual que hablemos de un 50-50, un 46-54. Ya sabemos que hay un problema y ahora después hablaremos de eso. Pero lo que está claro es que si millones de personas han votado y quieren que este señor represente a Cataluña y a la vez han votado menos que nunca al gobierno del PP en Cataluña, el gobierno del PP en Cataluña lo que tiene que hacer es callarse la boquita porque no tienen prácticamente representación ninguna. Se están perdiendo todo cada vez más. Y esta señora, por llamarla señora, porque lo único que sabe hacer es querellarse a la que le dices cualquier cosa, pues bueno, esta señora sale y dice ridiculeces que cualquier persona que haya estudiado judicatura, abogacía, derecho, es que es estúpido lo que dice. Es estúpido. No hace más que decir cosas que no tienen ningún sentido. O sea, nombra terminologías que se inventa y que no tiene ni idea. Pero si no tiene, esta mujer ni es jueza, ni tiene idea por qué se tiene que meter. No. Es que este señor es un delincuente que está buscado por la justicia española por los delitos que ha cometido. No. Por los delitos que usted dice que ha cometido, pero que según su constitución, insisto, los presuntos delitos que presuntamente ha cometido. Ese señor es presuntamente culpable, con lo cual es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Le ha quedado claro, señorita o señora Sáenz de Santamaría? Pues eso. Usted no me representa y usted no es la presidenta del Parlamento de Cataluña. ¿Bien? ¡Uf, qué calentón! Pues si el Tribunal Constitucional tiene a bien ser un tribunal constitucional y coge la Constitución y la sigue al pie de la letra, verá que el presidente del Parlamento de Cataluña ha hecho lo que se espera que se haga. Ha recibido a los grupos parlamentarios, los ha escuchado, la única propuesta que ha recibido para formar gobierno con los apoyos suficientes ha sido la de Carles Puigdemont, que es la más votada y por lo tanto él lo único que hace es, perfecto, pues según pone el reglamento y la ley, ¿hay alguna cosa que impida que este señor sea el nuevo presidente o sea investido presidente? No, ninguna. Pues adelante. ¿Por qué? Porque es que el pueblo lo ha pedido, por medio de sus representantes parlamentarios, a los que ha votado legalmente en unas elecciones que ellos han impuesto, el PP. Después de quitar al gobierno de Cataluña de un borrón como si fuera un cortijo, ahora vengo yo y hago lo que me da la gana, ponen unas elecciones en las que Cataluña los castiga, demostrándoles que lo que menos queremos es al PP, o sea, se los reduce a la mínima expresión, y encima siguen queriendo, no, este señor no va a poder
presentarse, no puede ser presidente. Mire, la judicatura y la legalidad dicen que puede ser investido presidente. De hecho, puede ser investido telemáticamente. ¿Qué problema habría en que sea investido en el siglo XXI por Skype? No, es que un presidente tiene que estar, una persona, mire usted, hay cosas que no se pueden hacer, tiene que estar en persona. Porque, claro, una persona tiene que estar en persona. A ver, que su presidente, el señor Rajoy, hace las comparecencias con un plasma. Presidente de un gobierno, por plasma. No lo pueden negar porque está en la prueba. Que su presidente del gobierno ha ido a un juicio y ha sido tan vergonzoso y tan corrupto el sistema judicial que han permitido que este señor acuda a juicio por internet desde su despacho en un escritorio tal cual. No, que se ponga en un escritorio aquí sentadito en un costado. ¿Perdona? ¿Cómo que? No. Usted tiene que ir a juicio y declarar en el banquillo de los acusados. Como cualquier persona que va a un juicio a declarar, se sienta y declara. Y ya está. Y usted es presuntamente inocente como cualquiera. Pero usted tiene que ir y declarar. No. Yo, como soy el presidente y puede herir mi imagen, pues perdone, el señor Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña, tiene tanto derecho o más que usted, porque no ha faltado a nada. De hecho, está donde está, por seguir el programa que dijo que iba a seguir. Él presentó un programa y por cumplirlo, ustedes lo persiguen. Y ahora estamos en las mismas, por querer cumplir con sus programas y sus ideas, que es volver a Cataluña y ser investido presidente. Ustedes lo quieren impedir. ¿Para qué? Para que el independentismo, no tenga posibilidad de hacer nada. De hecho, de nuevo Soraya Sáenz de Santamaría dice que incluso Oriol Junqueras no puede ser. Porque claro, ¿cómo va a ser? Es que está en prisión. Perdone, pero es que está en prisión y no es un convicto recluido por asesinato o por robo. Es un convicto en prisión preventiva que ustedes han impuesto por medio de un juez que mueven con sus hilos, y se lo digo así de claro, señor Llarena, a usted lo mueven así, porque si no, cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta que delito de violencia no tiene absolutamente ninguno. La rebelión, en esa rebelión no hay ningún tipo de violencia ni hay ningún tipo de delito en lo que ha hecho el señor Oriol Junqueras, que es presentar un programa de partido, seguirlo y explicar sus ideas políticamente. Políticamente. ¿Sabéis cuando voy por la calle y me pongo esto en la chaqueta a la gente que me pregunta, uy, ¿y este quién es? Y me paso el día explicándoles, pues mira, es un señor que podemos decir que es un héroe y el gobierno español lo está convirtiendo en un mártir. Porque simplemente por ser buena persona y seguir los preceptos, es católico, por seguir los preceptos de sus ideas, cumplir con sus ideas, etcétera, al igual que los Jordis y el otro conseller, el señor Fox, están en prisión por seguir sus ideas y cumplir con lo que la gente que les votó les pedía. Y en el caso de los Jordis, peor aún, porque ellos no son ni siquiera líderes políticos. Ahora uno de ellos es diputado, pero es que ellos están en prisión cuando hay imágenes grabadas que se los ve directamente pidiendo a la gente paz, pidiendo a la gente disolveos, iros a casa, por favor, que nadie caiga en provocaciones, que no haya nada de agresividad. Está grabado. Hay periodistas que estaban allí y lo estaban viendo en directo y lo pueden declarar. Hay cientos, miles de personas que estaban allí en directo y lo pueden declarar. Pero no ha habido juicio. ¿Por qué? Porque les interesa tenerlos encerrados. Son rehenes políticos. Es una vergüenza. Pero a nivel mundial, cuando lo explicas aquí, y estos días he tenido la suerte de reunirme con gente que entiende de política aquí en Japón y hablar con ellos, no lo entienden. Me he reunido con un señor que es muy de derechas, es el general de las Fuerzas Aéreas de Japón. Muy bien, tengo la fortuna de haberlo conocido y es una persona que es muy de derechas. Bien, es el presidente de la Federación Aérea de Japón, ahora ha escrito un libro, es una persona muy famosa, es muy de derechas, es muy de derechas y se lleva las manos a la cabeza. Aquí han dado una información, hicieron antes de que yo llegara a España, hicieron un reportaje y mandaron, bueno, pues 20-25 minutos explicando toda la historia correcta de cómo se había desarrollado todo el proceso, desde que se cortó el estatuto en el 2010
hasta el 2017, las grandísimas manifestaciones siempre pacíficas. En Japón se ha hecho mucho hincapié en que los catalanes siempre hemos hecho manifestaciones súper multitudinarias y somos un ejemplo de paz y civismo. En Japón, una de las culturas con mayor educación, limpieza y formalidad del mundo, nos tiene como referente las manifestaciones, porque somos capaces de juntar a millones de personas en la calle sin romper nada, sin agredir a nadie, sin que haya problemas. Claro está, cuando nos salen los de las banderas con pollos, cantando el cara al sol, rompiendo vallas y peleándose entre ellos como si fueran, pues eso, fanáticos de otra era. Pues en las manifestaciones por la independencia de Cataluña siempre hemos dado ejemplo durante años. Y a dos de las personas que ayudaron a organizarlas y a que fueran de esa manera, pacíficas y coherentes, las tienen en prisión retenidas, para que no puedan seguir moviendo a la gente en la calle. Que si quieren que la gente somos tontos, que somos borregos, que nos van a cortar la cabeza de uno y ya no podemos. En fin. Mariano, saludos. José, Gloria Tesidor, bueno, a todos los que estáis llegando y que estáis por aquí conmigo, muy buenas, saludos a todos. Otra de las imágenes que aquí está dando una vergüenza increíble. Hoy se ha visto imágenes de la Policía Nacional en la frontera revisando coches, pero es que es para tirarse de los pelos. O sea, se ve como tienen un maletero abierto, están mirando, el maletero está vacío, obviamente, y hay una pequeña manta, y se ve el policía que coge la manta y la sacude y la mueve. ¿Qué es un conejo, Puigdemont? Que va a hacer así, ¡ey! Aquí está, Puigdemont. Aparece debajo una manta arrugada, pero una mantita, nada, de tamaño, una toallita, ¿sabes? No, la tiene que levantar y mirar, ¿eh? O sea, que esté debajo de la toalla, escondido y no lo vea. De verdad, está haciendo la policía y la Guardia Civil un ridículo buscando las alcantarillas. Pero vamos, o sea, yo soy el presidente Puigdemont, me tiro un paracaídas. O sea, caigo encima del Parlamento, me tiro un paracaídas con un profesional en tándem y caigo en el Parlamento en el techo. A ver si me paran. Es que, ¿qué van a hacer? ¿Dispararle? Es que es terrible, terrible. De verdad. Vamos a ver. ¿Alguien se ha dado cuenta que desde Francia a Cataluña hay mar? Pregunto, ¿van a vigilar la costa de punta a punta en Cataluña? Por preguntar, simplemente. Pues yo sé que hay Zodiacs y barcos de la Guardia Civil y patrulleras y todo esto, pero vamos, lo pueden meter en submarino, en ultraligero, como decía el ministro del Interior. Un ministro del Interior que lo escuchas hablar y te parece que estás escuchando a Justo Molinero y al último cantante que ha sacado un disco de... Con mi respeto para Justo Molinero, grandísimo comunicador, pero vamos, que no es una persona que tenga una palabra fácil. Tiene mucha fama de a la hora de leer, etcétera. Señor Justo Molinero, es usted un santo varón de la radio, pero vamos, no tiene el don de la palabra ágil. Bien, pues lee noticias y se confunde. Tenemos un ministro del Interior que está hablando y no, tenemos profesionales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que están alertados, están vigilando, son profesionales, los tenemos buscando en toda la, vamos, porque claro, podría entrar por caminos rurales, en ultraligeros, vamos, que no, vamos a vigilar que no pueda ni meterse, que no pueda llegar a meterse en un maletero. O sea, es tan ridículo. Siglo XXI. Es que, primero, ¿por qué no puede hacer una comparecencia por Skype el presidente? ¿Por qué? Pregunto. Segundo, en el PP, una señora que era muy importante en el PP, antes de Albiol, la que dirigía el PP, Alicia Sánchez Camacho, que era, nos entendemos, Alicia Sánchez Camacho. Esta mujer tuvo una baja en la que, bueno, se le permitió votar en diferido, sin acudir al Parlamento de Cataluña, porque había tenido un esguince, me parece que era, y no podía acudir, no podía desplazarse, porque un esguince, un problema de movilidad. Por ley, si tú no puedes acudir
porque tienes una baja médica que así lo certifica, te tienen que permitir el voto a distancia o la comparecencia a distancia. Pues mira si es fácil que el señor Puigdemont se levante con retrocijones en la barriga, una gastroenteritis que por supuesto no le permite viajar o moverse porque es que necesita estar cerca del baño, tiene estómago fatal, pues un médico se lo certifica y tiene derecho legalmente a votar, a hacer una comparecencia en diferido y lo que sea necesario. Estamos en el siglo XXI, señores. O sea, tenemos a la Guardia Civil que estrena motos y hay un cura que va y les bendice las motos y tienen que esperarse a llevarse las motos y todo. Tiene que venir un cura al desfile a bendecir las motos. El sindicato de la Guardia Civil ha pedido, por favor, que se busquen, depuren responsabilidades y que se separe ya un poquito del tema, porque la Guardia Civil también tiene gente muy moderna y muy preparada, ¿eh? No nos equivoquemos. Claro, que tengan que estar esperando a cogerse una moto de equipación, a que venga un cura a bendecir la moto, que estamos en el siglo XXI, por favor, que esto no es en 1950, que tenía que venir el párroco de la parroquia de tal a bendecir la moto y bueno, pues no. Estamos retrocediendo cada día que pasa, retrocediendo más y más y más. Ahora ya se tiran piedras entre ellos. Un ministro dice antes de las elecciones en octubre que el señor Puigdemont debería poder presentarse y de hecho sería muy bueno porque así los catalanes pueden votar. Se pensaban que iban a castigar a Puigdemont los catalanes. Así los catalanes pueden votar. Eso era cuando todavía pensaban que Indra les iba a arreglar todos los votos. Sería muy bueno que se presentara. Bueno, pues se presentó sin poder hacer campaña como ustedes, porque tanto Puigdemont como Junqueras no podían hacer campaña, como un montón de los que están fuera en Bruselas y muchos de los que han estado en prisión o están en prisión todavía, no han podido tener los mismos medios que PP, PSOE, pero es que PP, teniendo todos los medios y todas las capacidades al límite y siendo los que llevaban el 155 en ese momento, Cataluña les ha dicho no, ustedes aquí no, ustedes ya está bien. Así que no sé si ahora mismo estarán diciendo algo sobre el tema del Tribunal Constitucional. Yo lo voy siguiendo por TV3. Tengo la suerte de que TV3 tiene una página de internet muy buena, las noticias, las 24 horas, y en cualquier momento que digan la novedad, pues lo tengo aquí en directo y en principio me enteraré. Pero vamos, si decidiera aprobar lo que el PP está pidiendo, es decir, tomar en consideración que se pueda parar el hecho de que el señor Puigdemont es que es para salir a la calle en masa, en masa. No sé cómo tiene la vergüenza la señora Sánchez de Santa María de pedir que la gente tiene que respetar la legalidad cuando su partido no la respeta. Cuando tienen 900 imputados el PP. 900 imputados por casos de corrupción. Cuando en Valencia ahora mismo están confesando todos, desde que era el mandamás del PP hasta el barrendero de la sede, todo el mundo está diciendo que había dinero en B, que se pagaba en B, que había comisiones, con quién había las comisiones, quién era el que las movía, el que las cobraba, cómo se ponía el dinero en los sobres, qué empresa las facilitaba. O sea, lo están diciendo todo. En cualquier país democrático, el presidente habría dimitido. El nuestro no, el nuestro va a la radio y le preguntan, ¿usted cree que haciendo el mismo trabajo hombres y mujeres tienen que cobrar lo mismo? Y su contestación a una pregunta tan sencilla en el siglo XXI, que debe ser sí, rotundamente, sí, mismo trabajo, hombre, mujer, mismo trabajo, mismo salario, punto. Pues no, él no dice que sí, dice, mire usted, ahora no vamos a hablar de eso porque mejor ese tema no lo vamos a tocar porque... Pero por favor, ¿cómo? Dimisión inmediata. No, pero ¿usted qué opina del el procedimiento que hubo el 1 de octubre? ¿Usted qué responsabilidades qué hubiera hecho? ¿Usted le pareció correcta la actuación de la policía? Mire usted, yo es que del operativo policial yo no lo entiendo. Yo del operativo policial yo... Pero perdone, usted era ministro del Interior. La policía estaba a su cargo. Pero es que ahora como presidente... La policía está a cargo del ministro del Interior y el ministro del Interior está a su cargo. Dimisión.
¡Ya! No, mire, es que sale como presuntamente, indiciariamente sale como que ha cobrado comisiones durante 7 años en B, una millonada de dinero negro, de financiación. ¡Dimisión! O sea, tiene tantas acumuladas y está ahí como un campeón. Ha batido el récord de permanencia en la política de España. Andaluces levantados, dice, españoles levantados, pero que no estáis viendo lo que tenéis ahí. No vemos lo que tenemos en casa. Por favor. Una persona que no sabe abrir la boca sin meter 3 patadas al diccionario en una sola frase. Es el alcalde que quiere que los vecinos, es el alcalde, somos sentimientos y tenemos personas. Ay, Dios mío, y usted es disléxico y no tiene un logopeda. ¿Qué le vamos a decir? Por favor. Es que yo no tengo nada en contra, Dios me libre, de los disléxicos. Es una afección, como puede ser, pues, la miopía. Pero hombre, si sabes que la tienes, vas y te atiendes. Vas y miras que te ayuden con ello. Pero es que si eres presidente del gobierno, tendrás que ir a un logopeda para hablar correctamente en público. Para que te explique cómo hablar y vocalizar y verbalizar y decir las frases sin decir las barbaridades que dice. Ahora podéis ver que este vídeo es en directo. Llevo 26 minutos 31 segundos hablando. Son las 23:25 hora de Tokio. 8 horas más que en Barcelona. ¿Por qué hago ahora estos vídeos en directo que luego ya dejo el vídeo puesto en Facebook? Porque no puedo rectificar. Una de las cosas que creo que es justa para todos vosotros es que si yo quiero dar mi opinión y charlar con vosotros de tú a tú, doy mi opinión. No grabo un vídeo que puedo editar, que puedo empezar 20 veces y que si he metido la pata en algo, no, espera, que esto a lo mejor me he pasado. Pues si me paso, me paso. Lo digo en directo, lo siento mamá, ya sé que estás preocupada y asustada con esto, pero prefiero ser yo, hablaros a la cara, contestaros y poder hablar un poco de todo en directo, de verdad. Creo que nos falta eso en la política real. Nos falta tener gente que dé la cara, tener gente que hable en directo, tener gente que sepa decir lo que piensa y que si mete la pata sepa decir me he equivocado. No lo siento, me he equivocado, no volverá a pasar. No, eso no. Si hay que pedir disculpas, se piden. Pero por ciertas cosas, mejor no pedir disculpas. Mejor quitarte de ahí. Cuando una persona tiene decencia, con una bastaría. El señor Rajoy lleva incontables y no lo va a mover nadie de ahí. Los únicos que lo pueden mover son el pueblo. Y yo no sé cómo no hay ya 3 millones de personas en la calle en Cataluña y otros 3 millones en Madrid y otros 3 en Valencia y otros 3 en Galicia y otros 3 en Andalucía. Claro, hay gente que me está pensando ahora mismo, porque es Valencia, porque es Galicia, porque es Madrid. Pero Valencia, con lo que les han robado, madre mía, amigo Aitor, que siempre, mi amigo Aitor Meléndez, grandísimo deportista, grandísima persona, currante, un chaval encantador. ¿Cuántas veces hemos tenido discusiones? Lo que se está levantando ahora mismo, con perdón de la expresión, de mierda, en Valencia, que todos los mandos y altos cargos del PP están implicados y lo están diciendo y están hablándolo abiertamente y todavía lo defenderás. Todavía serás capaz de decir, pues no, mira, o sea, lo normal, los que seáis del PP, lo normal, si yo fuera del PP, yo diría, oye, mira, yo soy del PP. Toda esta patraña de personas, que son una patraña de personas, estos sinvergüenzas, ladrones, vividores, no me representan y los quiero fuera ya. Y refundo el partido con gente joven, con gente limpia, con política nueva y con cabeza y para adelante. No tienes por qué hacer desaparecer el PP, pero por favor renovarlo. Por favor renovarlo porque no tiene ningún sentido. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la gente que está votando al PP son una de las juventudes del PP, sí, pero otra, una gran mayoría de gente mayor que les es igual H que 80, 6 que 18, ellos van a votar al PP, porque es lo que han hecho toda la vida, es lo que conocen y yo voto al PP.
Y ya no hablamos solo de las monjitas y de los sacerdotes, sino de las monjitas que llevan a los abuelos de los asilos a votar y de la gente mayor que tú los escuchas hablar, como esta señora que salió hace 2 días por la tele, rajando de Cataluña, insultando a todos los catalanes, cobramos todos. O sea, cobramos todos, nos puso a todos, vamos, con una... En fin. Gloria dice, no se preocupe, señora mamá de Roberto, es un crack. Bueno, seré un crack, pero las esposas me las pueden poner igual, Gloria. Mi madre está preocupadísima, dice, te van a extraditar. Digo, mira, venga, que me detengan aquí en Japón y me quieran enviar a España extraditado. Pido asilo político. Pido asilo político, juro que pido asilo político, pero vamos, sería un escándalo para España, uno más. Bueno, yo siempre digo a mi mamá, mamá, yo no soy nadie. No soy nadie, a mí me ven 400 personas, 1000 o 2000, o es igual, aunque un vídeo lo hayan visto, ahora mismo 3 millones de personas han visto un vídeo, sigo sin ser nadie. Y no me importa. Pero llegará el día, llegará el día. He dicho a mi madre, digo, de seguir así, me voy a meter a hacer carrera política de verdad, pero me voy a hacer a meter a política de verdad, o sea, intentar llegar a ser yo presidente. Porque si el señor Mariano Rajoy, M. Rajoy, puede ser presidente del gobierno, tú, amigo que me estás escuchando, amiga que me estás escuchando, seguro que puedes. Es más, si tú eres madre de 2 hijos y estás llevando una casa con 800 euros al mes, sacando adelante como puedes, el sueldo de tu marido no llega y encima tú tienes que pelear con todo, llevar a los niños al colegio, hacer la casa, estás trabajando en un puesto, etcétera, y encima este tipo dice que no va a hablar de si tienes que cobrar lo mismo que un hombre. Vamos, tú estás más capacitada que nadie para ser la presidenta del gobierno de España. Estoy seguro. Vamos, por lo menos sabes administrar mejor que ellos. En fin, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Que así, hombre, esta me la guardaba para el final. Así me tienen que detener, mamá, este es el momento. Felipe VI, Felipe de Borbón, en la cumbre de Davos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Señor Felipe VI, me da usted vergüenza y pena. Decir que lo que ha pasado en Cataluña es un ejemplo y debe ser un ejemplo para todas las democracias, sí, para todas las democracias del mundo. Es un ejemplo de lo que no debe pasar con la policía aporreando a gente que quiere expresarse. La democracia es expresión y es voto. El voto es la máxima expresión de una democracia. Y enviar a gente a aporrear a mujeres, ancianos, niños y gente normal y corriente que están votando no tiene nada democrático. Y usted ha hecho el ridículo mundial como monarca por no pedir disculpas a los ciudadanos que han sido heridos, por apoyar esos ataques y por encima querer excusarlo. Dice el vídeo del rey con su familia Kinder. Sí, no, es que me parece ridículo que en el siglo XXI, en el año que estamos, en el 2018, tengamos una monarquía rancia, instaurada por un dictador y que sigamos pagándole a toda esa familia que al final lo que son vividores. Vividores. Sí, mamá, esta es la prueba para que me detengan. Son una familia de vividores. ¿Por qué? Porque el señor Urdangarín está cobrando una pensión de 3.000 euros que pagan todos los españoles para que él pueda vivir tranquilamente en Suiza. Que tenemos 4 detenidos sin juicio y sin haber hecho delito alguno en la cárcel, y este señor que te ha robado a ti, si eres del PP también, te ha robado a ti, está en Suiza y está recibiendo 3.000 euros de tu bolsillo cada mes. ¿Que no veis que no tiene sentido? Ay, en fin. En cuanto tenga la tesis acabada, vuelves y compaginas la política y las terapias. ¡Qué bonita! Gracias, Gloria. Mira, me está costando aquí, lo de la terapia está costando porque son muy duros los japoneses. Y ayer me preguntaba una persona por mi terapia. La terapia funciona muy bien, es espectacular la efectividad que tiene. El cambio se ve en 5 minutos. No tardas 16 sesiones o un año. No. O sea, una persona que viene con dolores doblada, a los 5 minutos de pasar por mis manos, está mejor, se siente mejor, le duele menos, está más erguida y nota ligereza y se puede mover mejor, ha ganado en movilidad, le ha reducido el dolor
sin tomar medicación, sin cosas raras, simplemente es una técnica, bueno, unos puntos, una forma de trabajar, una energía aplicada, movimiento, etcétera. Pues nada, funciona muy bien, pero como las farmacéuticas están detrás, cuesta muchísimo, muchísimo. Terapia por cadena nacional. Pues mira, ojalá, Mariano, algún día mi terapia sea universal, y lo digo de corazón, sin ningún tipo de ánimo de lucro, que la gente pueda ir a un hospital y en vez de tenerte 3 horas de lista de espera y tomarte una pastilla para el día siguiente irte a tu doctor, pues que una enfermera sepa mi técnica porque se haya validado científicamente y los médicos la hayan validado, que es lo que quiero, que se valide, no quiero inventar nada que no esté estudiado. Quiero que la estudie una universidad, que se valide y que tú puedas ir al hospital y la enfermera te diga, a ver, ¿le duele esto? Ah, pues mire, espere, le voy a hacer una técnica nueva que está en desarrollo, que hemos probado que funciona, pim, 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 mira, es indolora, usted no tiene que tomar nada, 5 minutos y para casa. Alivias las listas de esperas en urgencias, alivias el gasto de medicación, claro, se reduce el gasto para las farmacéuticas. Ahí está el problema. Pero bueno, yo sueño con que eso funcione. Y sí, cuando hay gente que me pregunta, estoy recibiendo, tengo el móvil al lado, tengo el móvil al lado del, del ordenador y voy viendo los mensajes que me ponéis por aquí y los que me mandáis en privado. Sí me gustaría realmente involucrarme en política. De hecho, estoy mirando cómo puedo hacerlo porque, por ejemplo, en un partido político al que quiero pertenecer, tengo el problema de que hay que pagar una cuota por banco nacional y mi banco es japonés. Entonces estoy estudiando cómo hacerlo correctamente. No sé si hacer un ingreso de golpe. Yo tengo que hablar también con el grupo político y ya está. De todas maneras, ahora mismo lo que me interesa más es poder expresarme y gracias a vosotros lo puedo hacer. Y sí, lo pienso. Me he planteado mucho formar parte del mundo político, eh, pero no por el hecho de trabajar en uno o en otro partido o tener una u otra posición, sino por el hecho de sentir que estoy haciendo algo realmente por mi tierra. No sé si en el futuro podremos tener aquí, como Dios manda, una delegación en Tokio y trabajar pues, en la delegación en Tokio. Y si no, pues no lo sé. Que el futuro a lo mejor me devuelve a Barcelona, igual antes de lo que queremos, no lo sé. Pero me gustaría mucho poder trabajar representando a tanta gente que me anima, que me dais tanto cariño. Me hacéis sentir mucho mejor y más cerca de casa de lo que queréis. Es muy difícil ver las barbaridades que pasan y no poder estar ahí para compartirlo, ¿no? Eh, bueno, estoy escuchando aquí, viendo el 324, esperando, viendo que tenéis unas nieves y unas cotas de nieve increíbles. Espera, voy a bajar el volumen, pero lo voy a dejar aquí de fondo. Así me entero si dicen algo ahora de tal y os lo digo en directo. Las lluvias van para el sur, para el País Valenciano y Baleares. Ya os doy el tiempo y todo, ¿eh? En fin, he hablado de Soraya Sánchez de Santa María, he hablado de Felipe VI, he hablado de Rajoy. Ah, bueno, espera, nos quedaba una, claro. Yo es que me voy acordando de las cosas según la nueva miembro del Tribunal de Europa, del Tribunal de Derechos Humanos de Europa. Ay. Qué España de verdad, que es que va de chiste en chiste. Sabéis que el gobierno, la Moncloa, presentaba un candidato, se presentaban 3, pero la Moncloa avalaba un candidato y ese candidato mintió en su currículum vitae. El señor de los Cobos mintió en el currículum vitae, puso que él hablaba y entendía y escribía todo, tenía alto nivel de inglés y francés. Oral, escrito, hablado, entendido todo, alto nivel, y en el examen tuvo que pedir que le pasaran las preguntas a castellano porque no entendía ni en francés ni en inglés. Es decir, mintió en su currículum vilmente y no tenía ni idea. ¿Vale? Después de ese ridículo espantoso de que la Moncloa avale a una persona que no tiene ni los mínimos para llegar a donde tiene que ir, es que han elegido una persona que ha declarado que la homosexualidad es culpa de muchas patologías. La respuesta del Constitucional. A ver, un segundito.
Vamos a ver si os puedo decir en directo. Ah, bueno, mira, ahora que veo esto de la CUP posa prueba el seu suport a Puigdemont. Señores de la CUP, ya está bien, ahora no, ¿eh? No, ahora no toca que decía, por favor, ahora no. O sea, no, nosotros soportaremos, apoyaremos la moción y apoyaremos al señor Puigdemont y la investidura siempre y cuando él, a ver, ahora mismo no es el momento de poner condiciones como lo que están poniendo. ¿Vale? Yo entiendo que la CUP tiene que ser la CUP y tiene que luchar por los derechos de todos los ciudadanos y que las mujeres y hombres estén iguales y que los colegios no tengan preferencia para niños o niñas. Todo eso me parece fantástico. Pero el camino se hace andando. Y lo que no podemos hacer es ahora decir, no, tiene que firmar la República ahora ya y que va a tomar el control de los aeropuertos ya y que la policía va a tomar... A ver. No hay herramientas. ¿Qué parte no entiende que no hay herramientas para tomar el control de Cataluña así en un día? Ni en 2, ni en 3 meses. No, tiene que tener ya la Hacienda catalana y los servicios sociales, seguridad social y el ejército y la policía y la defensa tiene que ser, Mossos d'Esquadra tienen que ser nacionales y exclusivos de Cataluña y controlar las fronteras, los aeropuertos, pero si eso lo queremos todos. Todos. Yo creo que hasta el que no es independentista le gustaría que la seguridad social funcione mejor, que esté bien administrada, que los colegios estén mejor y estén bien administrados, que la sanidad, los doctores y tal puedan cobrar lo que tienen que cobrar y trabajar las horas que tienen que trabajar, los enfermeros que se pegan esas palizas y dobles turnos puedan tener... el tribunal ha de decidir si admite la impugnación. Perdona que estoy en directo, no, todavía no han dicho nada, estamos esperando. Entonces... por favor, la idea es que podamos todos, uy, espera que veo que tenéis muchos mensajes. Mira, Susana Anguera dice, soy disléxica, diagnosticada y me considero mucho mejor que muchas personas de las que están en el gobierno. Está claro, si pelean por llegar al gobierno no es para solucionar el país, es para embolsarse pasta. Totalmente de acuerdo contigo, Susana. Como he dicho, el ser disléxico es bueno, pues como el que es miope, es una afección que te puede tocar. Y estoy segurísimo que si tú ahora mismo estás escribiendo y estás dialogando y estás teniendo una postura coherente, de momento estás demostrando más coherencia que la mayoría de las personas que están hablando en el gobierno últimamente. Porque es que los de Ciudadanos y los del PP y de Ciudadanos, porque es como si estuvieran en el gobierno, son el hermano gemelo, cada vez que abren la boca es para meter la pata. O sea, hablamos de los derechos de hombre y mujer. Y hay una señora de Ciudadanos que habla de los perros. De repente mete al perro como persona, quiere incluirlo. O sea, de repente, espera, está poniendo a hombre, mujer y perro. O sea, pones a la mujer y al perro igual. Para no tener que decir hombres y mujeres son iguales, vamos a poner hombre, mujer y perro y hacer un colectivo que sean personas. Bueno, se metió en un jardín ella sola que no veas. El presidente que no dice que sí, que hombres y mujeres tienen que cobrar lo mismo. Es que es una tras otra. En Argentina tuvimos días de tanto calor que se doblaron las vías del tren. ¿En serio? ¿Que se doblaron las vías del tren del calor, Mariano? Qué fuerte. Eso tiene que ser mucho calor, ¿eh? Mucho calor. Kaisetsuko. Yoroshiku onegaishimasu. Kaisetsuko-san. Yoroshiku onegaishimasu. Bueno, veo que no dicen nada todavía del tribunal. Hablaba de la CUP. No puede ser que estemos ahora diciendo vamos a poner 25 condiciones para... A ver. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues si no dice esto, ahora me enfado y no juego. El escatero gris es mío y ahora no juego. Entonces, no se le puede investir presidente. Venga, otra vez elecciones, ¿no? ¿Qué queréis? ¿Que mande Ciudadanos en Cataluña? ¿O que el PP siga con el 155? Por favor, o sea, señores de la CUP, lo primero de todo, apoyo al partido que presente un candidato que sea independentista, le damos apoyo, que el gobierno empiece a trabajar en lo que tiene que trabajar, que son los derechos y servicios sociales. Ya lo estaba haciendo antes de que el Tribunal Constitucional los tirara a todos atrás. Démosle ese margen de trabajo para que demuestren que lo están haciendo. Pero no empecéis poniendo condiciones, porque es que así no se va a ninguna parte. La primera condición que pondría yo es: hay que intentar convencer a todo el que no quiere ser independentista de que nos dé formas de trabajar para ellos también y que vean que les va mejor económicamente, socialmente, que no pierden ningún derecho y que todo funciona igual.
Tratemos de enamorar a la gente para que vea que Cataluña va a seguir estando tocando España, no se va volando el país. No van a levantar un muro de 20 metros, ni van a prohibir, ni te van a hacer que te vayas de Cataluña. Si eres andaluz y vives en Barcelona, bienvenido, mi padre es andaluz. No vas a tener ningún problema. Ahora, si podemos gestionar nuestros recursos, pues a lo mejor acabas pagando menos peajes, a lo mejor, y no al principio, eso estoy seguro. Pero a lo mejor podemos regular que los médicos funcionen mejor, que haya menos listas de espera, que haya más trabajo, que haya mejor sanidad, que los chavales en el colegio tengan mejor educación, que los maestros puedan educar mejor porque tengan más medios y que no tengan que hacerlo en barracones. Que haya pluralidad, que haya educación, que no se dé más cancha a ciertas escuelas privadas o de la mano de la iglesia o a ciertas donaciones y que las escuelas públicas puedan tener el mismo nivel. Creo que eso es lo importante ahora. Que tiene que ser importante y eso es lo que tendríamos que discutir de verdad. El PSC, todos los que han votado PSC, los que se sientan socialistas, lo primero que tendrían que hacer es sentirse socialistas de verdad, es decir, pensar en políticas sociales. Y la CUP lo primero que tendría que hacer es pensar en políticas sociales. Y antes de imponer, ofrecer. ¿Qué ofreces? ¿Ofreces tu apoyo? Vale, dame tu apoyo y vamos a empezar a andar. Y vamos a construir todos. Y si yo me tengo que sentar con gente del PP, yo me sentaría. Y tanto que me sentaría. Ahora les diría, pero no con el señor Albiol, ¿eh? A mí tráeme un chaval de 35 años que haya estudiado política o que sea sociólogo o que tenga una carrera, que sepa hablar, que no sea xenófobo, que no sea homófobo y que tenga narices de sentarse conmigo y decirme, mira, no, yo es que creo que Cataluña estaría mejor en España por esto, razonando. Que no me digan, no, es que la Constitución lo pone, España es España, España no se puede romper, España es España. Ese es todo el argumento que tiene. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! No, si ese es todo tu argumento, no me voy a sentar contigo a hablar, porque es que no tienes argumento. Siéntate, charlemos, tomemos un café, explícame qué mejorarías tú, te explico lo que mejoraría yo, y a lo mejor en el camino encontramos cositas que podemos ir ajustando. Que mientras decidimos si hacemos una cosa u otra, la gente se vea beneficiada por ello. La gente. No tu bolsillo, no mi bolsillo. No, oye, pues yo firmo con esta empresa, le doy permiso de, venga, Endesa puede subir la luz, eso sí, yo el año que viene gano por aquí. Y cuando yo me retire de presidente, entro por aquí al consejo de dirección y a ganar una millonada. Ahora mismo del 324 podéis ver lo que os decía antes, muy interesante, no porque lo haya hecho yo, lo que estoy viendo me refiero, muy interesante, que se ve como un ministro dice, Puigdemont se tiene que presentar a las elecciones, luego hace 3 días dice el señor Rajoy que, hombre, el recurso sería mínimo 3 días después de que fuera investido para que haya algo que pueda decirse que ha sido un delito y hacer recursos sobre ello. Y luego Soraya dice que no se puede permitir que se presente, es decir, ni entre ellos se aclaran. Ni su vicepresidenta, ni un ministro, ni él no se aclaran. Cada uno dice una cosa totalmente diferente. ¿Cómo nos vamos a fiar? Dice Mariano, la CUP, como todos los de ultraizquierda, son pura pasión. No pueden tener la prudencia que requiere la política real. Los quiero, tengo amigos de ultraizquierda, pero son criaturas adorables, pero se pasan a veces. Pues sí, yo creo que ese es el tema, que son muy pasionales, son gente que está motivadísima de pasión, como dices tú, está motivadísima de hacer todo a tope, pero, hombre, hay que tener la conciencia, pues hemos hecho números, ¿no? A mí me es igual, de verdad, si somos 2 millones de independentistas y 3 de no independentistas, o 1,5 de no independentistas y medio indecisos, o 5 de... Me es igual. Si hay 100.000 que están en contra de, quiero intentar convencerlos. Y la forma no es ni a porrazos, ni es obligando, ni es diciendo, no, somos 3 votos más, ya está, 50 más 1, pues ya está, nos vamos y hacemos esto, o no, 50 más 1, pues esto se acaba, no hay independencia posible. No. A ver, vamos a sentarnos. ¿Qué es lo que te molesta, lo que te preocupa, lo que te asusta? ¿Y qué puedo mejorar en tu calidad de vida diaria, como persona, en el ámbito social? ¿Qué puedo mejorar para ti?
que cobres un poco más, que las pensiones son un poco más, que la escuela funcione mejor, que haya más oportunidades, que haya más becas, que haya... No sé, hablemos. Parlem, lo dije el otro día. Yo tengo muy claro, hay alcaldes que han hecho ejemplo en toda España, ¿eh? Y de todos los grupos políticos os sorprendería. Pero hay alcaldes que han decidido no tener coche oficial. Hay una alcaldesa, siempre recordaré que me hizo mucha ilusión, cuando la escuchaba dijo, yo tengo un Marbella, se llama Marbella, del año Catapum, dice, yo para venir de mi casa al ayuntamiento, dice, esto es un pueblo chico, dice, yo no necesito un coche oficial, un Audi con cristales blindados y con chofer para venir de mi casa aquí, si además vivo a 5 manzanas, dice, prácticamente vengo andando. Pero si tengo que venir en coche porque está lloviendo o lo que sea, cojo mi cochecito que me tapa y ya está. Y ese dinero del coche oficial, pues a lo mejor se puede poner una ambulancia más o un transporte para personas que necesitan ayuda, o se puede invertir en mejoras para la escuela, o en el barracón ese de la escuela convertirlo en una escuela de verdad, ya que no sea un barracón de plástico. Es que así con todo, que tenemos más coches oficiales que Estados Unidos, que es una locura, que tenemos más coches oficiales que Estados Unidos. Por favor, nuestra media es altísima. Altos cargos, funcionarios, ayudantes, secretarios. Está claro, Susana, que dicen que necesitan Cataluña porque es una gran fuente de ingresos. Vale, pero es que yo estoy abierto a negociar. Si yo tuviera la potestad de negociar, yo diría, vale, yo no te digo que no le voy a dar más dinero a España, pero lo voy a dar a otro ritmo y de la forma que yo creo correcta. Es decir, voy a dar de los millones que necesitas para seguridad social, para seguir pagando a la gente a las pensiones, etcétera, pero no te voy a pagar más coches oficiales para los 50.000 que tienes ahí. No te voy a seguir pagando prebendas y dietas de senadores que son dinosaurios de 85 años aparcados allí a vivirla hasta que puedan. La señora Cea Villalobos que se retire, que se jubile de una vez y que tengan generaciones nuevas. Yo a esa señora no le pago 12.000 euros al mes más, no. Esos 12.000 euros se invierten en pagar pensiones, etcétera, etcétera. Verás cómo se llenan la hucha de las pensiones. Y se vacía el bolsillo de los que están viviendo de cuento. Que lo que tenemos es un país de vividores. Mira a los ministros lo que están cobrando. Yo entiendo que un político de alto cargo tiene que ganar, que un alcalde o el alcalde de Barcelona, el alcalde de Madrid, etcétera, tiene que tener un sueldo digno de alcalde, porque tiene una responsabilidad muy grande, manejan mucha responsabilidad, etcétera. Pero que todos los diputados tengan los sueldazos que tienen, más coche, más móvil, más cartera, más dietas, más hoteles, más viajes, más no sé qué, te lo paras a mirar y dices, pero si usted gana 12 veces más que un trabajador cualquier español, 12 veces más, 15 veces más, 28 veces más. Hombre, pues me parece excesivo. Si todos esos lujos y prebendas se recortan, jolín, si salen millones. Si en vez de gastarse 87 millones en enviar barquitos con policías a vigilar a gente que vota, se invierten en cosas útiles, a ver cuando salgan los números de lo que se están gastando ahora en los policías que están en la frontera revisando maleteros y alcantarillas. A ver cuánto se están gastando estos 2 días en revisar alcantarillas. Cuando lo sepamos, veremos cómo estamos haciendo en el primo, pero en toda España. O sea, en Cádiz, que hay un alcalde que está intentando hacer lo posible porque tiene una cantidad de paro increíble, y bueno, pues lo tienen apretado por todos lados porque si intenta hacer cosas que sean medidas más populares, no puede. En Madrid, Manuela Carmena, igual. Ha demostrado que puede ahorrar, ha demostrado que puede cambiar las tornas, ha demostrado que puede convertir un despacho de cientos y cientos de metros en una biblioteca pública, un espacio público. Pues eso son cosas que hay que apreciar y hay que ver. Porque dice, hombre, una persona, un político necesita un despacho de 1.500 metros, de 2.500 metros. Si un despacho de 4 metros tengo... Vale, que es el presidente de no sé qué, vale, pues dale un despacho que tenga una sala grande, bien, con su escritorio, tal, pero ya está. No necesita 1.500, ¿qué necesita? Un campo de fútbol. No, es que en este despacho ahora se va a cambiar y se va a instalar una biblioteca. ¿Una biblioteca? ¿Cómo de grande era tu despacho, tío? Esos son los excesos que estamos cometiendo.
Hablan de cerrar, no, es que ahora cerramos las embajadas y las oficinas de Cataluña. Pero tú has visto las embajadas de España, los casoplones, has visto el gasto. Y en según qué países con oro y con... ¿Tú has visto la farándula que hay? Y estamos pensando en recortar a oficinas. Es que es eso, estamos... Perdonad, que intento leer todos los mensajes. Estamos intentando... Estamos intentando cambiar algo que si no lo cambiamos nosotros, las personas, nadie lo va a cambiar. Y lo primero que hacer es cambiar, de verdad, hacer una regeneración de nuestra clase política. Sacar todos los dinosaurios que tenemos, los sotanasaurios que tenemos todavía de la iglesia mandando, todos estos que dicen que... He cambiado de tema cuando estaba hablando de esta mujer que han elegido para el Tribunal de Derechos Humanos. Una mujer que dice que ser homosexual provoca patologías y que es una patología. ¿Tú vas a ir a defender los derechos humanos y estás diciendo que los gays son enfermos y que el que es gay va contra natura? Palabras textuales y literales. De verdad. Y está en contra del aborto, en contra de los preservativos. Esta mujer que va a defender el tribunal, va a Europa, al Tribunal de los Derechos Humanos, ha dicho literalmente que el preservativo es malo porque incluso ayuda a los violadores, ya que es una herramienta que ayuda a que puedan mantener relaciones sexuales sin dejar embarazada a la víctima. ¿Podéis pensar de verdad que esa mujer va a ir a representarnos a un tribunal de derechos humanos en Europa? Una mujer homófoba, una mujer que dice que el preservativo es malo, que el aborto es malo, o sea, volvemos 50 años atrás. Esa mujer es de hace 50 años. Por favor, hagamos un movimiento. No sé, yo creo que habría que hacer un movimiento y decir, a ver, política, estos años. Mira el señor Obama en Estados Unidos. Ha estado X tiempo y cuando llega tal tiempo, aunque la gente te quiere, tú ya no te puedes presentar al presidente. Ya está, tú has cumplido tus mandatos, se acabó. Finito. Das el relevo y que venga otro. Lamentablemente lo ha cogido el Dupé. Pero tienen un mandato finito. Aquí esto es el corral de, vamos, o sea, aquí puedes estar viviendo del cuento, insisto, y siempre la pongo de ejemplo. Celia Villalobos, y se lo digo, si algún día llega a ver este vídeo, se lo digo a la cara. Señora Celia Villalobos, es usted una vergüenza de persona. Que encima tiene la santa vergüenza de ir a los platós de televisión, maquilladita, claro, le pagan el maquillaje, le pagan la peluquería, la lleva un coche oficial con chofer, coche blindado, que la lleva hasta la puerta, la recogerá, la llevarán de compras, todos los gastos pagados, una tarjeta que seguro que usted saca el dinero de ahí que le da la gana y se compra lo que le da la gana, y tiene las santas narices de tener en televisión de decir, mira cómo estoy, yo estoy estupenda, yo si pudiera me iba a jubilar a los 80. Yo quiero trabajar hasta los 80. No se ha fastidiado, si yo trabajara como usted también. Si a mí me pagan lo mismo que a usted haciendo lo que usted hace, estar así de verdad, que está una persona hablando, una compañera de otro partido, y usted repachingada así diciendo, menos mal que estáis aquí para arreglar todo, menos mal, mejor iría que me dejen hablar a mí, mejor iría. ¿Ese es su trabajo? ¿Criticar, despotricar y rajar? ¿Cuánto hace que no se sienta y presenta una tesis de 50 páginas sobre algo que le gustaría cambiar y mejorar para la sociedad? ¿Cuánto hace que no presenta medidas importantes que ayuden a la mejora de la sociedad? No, vamos a cócteles, a eventos, etcétera, invitados, y a vivir del cuento. Coche oficial, millones, etcétera. Toda esa clase política, hasta que no la saquemos de encima, estamos perdidos. Y somos nosotros los que tenemos que sacar de encima. Somos nosotros. Sí, Mariano, nuestra clase peor es mucho peor que la vuestra. 4.800 al mes, Gloria. No. 4.800 es el sueldo base. Porque si lo van a saber, seguro que tiene una excedencia de su trabajo que es a perpetuidad y está cobrando un sueldo extra por no hacer ese trabajo, más las prebendas, más las dietas, el kilometraje,
por ir al Senado, tiene un kilometraje, aunque viva al lado, él es igual, ella estará pasando las dietas de kilometraje, estará cobrando el kilometraje, las dietas, el hotel, seguro que se aloja en un hotel con perdón, putísima madre, cuando va tal, o sea, todos lo hacen igual. Eso sí, luego en el bar del Senado o del Congreso, un café te vale 60 céntimos. No saben ni lo que vale un café en la calle porque no lo pagan lo mismo. Y dudo mucho que se lo tomen cafés. Yo creo que hay alguno que se pega, bueno, viendo las reacciones estoy seguro que a alguno le pega más de un pelotazo. Es que hasta que no cambiemos eso, yo estoy de acuerdo, insisto, estoy de acuerdo que una persona que hace una representación a muchas y es elegida, tiene que cobrar bien, porque hace un trabajo que está, bueno, es mucha responsabilidad y está representando a muchas personas. Pero la cosa es cobrar bien y la otra cosa es ser el escándalo abusivo que tenemos en este país. Y tenemos el que cobra, luego está el asistente, el asistente del secretario, el subadjunto del adjunto del secretario del asistente, y así 8 líneas para abajo. Que son mi hermano, el primo de mi hermano, que es primo mío, mi primo segundo, la hermana del amigo de la novia de mi primo segundo, el sobrino del nieto del amigo de mi primo segundo, un cuñado de la hermana de la sobrenieta de Franco, y Pepe. ¿Que quién es Pepe? El portero que juega conmigo a fútbol los viernes, que encontré un hueco ahí y lo tengo cobrando de fotógrafo oficial del ayuntamiento, 150.000 euros. Es que funciona así España. Y sí, todo el que quiere entrar. Cuando no juega, cuando no duerme, juega Candy Crush. Sí, eso es. Es que así también soy político yo. ¿Sabes? Me voy a poner a sentar y a jugar al Candy Crush o a los juegos que nos guste, al Tetris o lo que sea, y cobrarle la pastaza que ganan por ello. En fin, una vergüenza. Bueno, chicos y chicas, después de una hora de daros la lata, dejo aquí este vídeo que no se lo va a chupar luego nadie, porque una hora de vídeo ya miras tú, la gente verá 5 minutitos. Pero bueno, si alguien se lo quiere poner en casa, os acompaño un ratito. Voy a quedarme despierto, son las 12 de la noche, voy a quedar despierto esperando la decisión del Constitucional, a ver qué deciden. Mañana más, mañana miraremos a ver si podemos hablar de lo que ha dicho el Constitucional, qué ha pasado, espero que sean buenas noticias, o que si no lo son, esté toda la gente de Cataluña en las calles y vamos, brazos en alto con pancartas, lazos amarillos y pidiendo dimisión general del gobierno, de los jueces, o sea, tiene que haber una renovación de nuestra clase política y jurídica, pero brutal, brutal. Y eso serviría para de verdad regenerar nuestro sistema, si no, mal vamos. En fin, saludos a todos, no sin antes despedirme, como Dios manda, diciendo libertad para els Jordis, para el señor Forn, conseller Forn, para Oriol Junqueras, nuestro vicepresidente, y mucha familia, mucho amor para las familias de los Jordis, del señor Junqueras y del señor Forn, muchísima fuerza, salud y apoyo para ellos, senyor conseller, senyor vicepresident, senyors dels Jordis, sisplau, tingueu cura de la vostra salud, del vostre ànim, no defalliu. Mañana hablaremos de lo que les han hecho ahora a los Jordis con las cartas, que les dejan recibir 30 cartas al día, ya no 100, ahora 30, porque tienen sacos y sacos de cartas. Mañana hay un llamamiento para que todos les enviemos 3 cartas más a la semana, cada uno, y que inundemos aquello de cartas. En fin, un abrazo a todos, gracias por la compañía, gracias por vuestros comentarios. Ahora voy a leerlo todo de arriba abajo un poquito con más calma. Y enviadme preguntas cuando queráis, mensajes, etcétera, y cuanto pueda lo iré respondiendo. Las 12:03 en Tokio. Un abrazo muy grande. Gracias, salud y república. Hasta pronto.